El sol de la mañana se alzaba sobre Nuevo Edén como una dulce promesa. La luz dorada se extendía por interminables campos de cultivos verdes que se extendían hasta las montañas lejanas. Jake Morrison, de pie en la plataforma de observación del edificio principal de la colonia, sonrió. 50.000 personas llamaban a este mundo su hogar. Les había llevado 23 años construir este paraíso solo con roca y polvo. El aire olía dulcemente a trigo y maíz en crecimiento. Las risas de los niños resonaban en el patio de la escuela. Jake los observaba correr y jugar sin preocupaciones. Nunca habían conocido la guerra, el hambre ni el miedo. Esto era exactamente lo que él y los demás fundadores habían soñado al llegar a este planeta vacío. «Hermosa mañana», dijo Amy Richards al reunirse con él en la plataforma. La mujer alta de cabello castaño llevaba una taza de café y parecía cansada pero feliz. Había estado trabajando en el laboratorio botánico desde antes del amanecer. «Otra vez». «Cada mañana es hermosa aquí», respondió Jake. «¿Cómo van las pruebas de los nuevos cultivos?» Los ojos de Amy se iluminaron. «La soja modificada está creciendo más rápido de lo que esperábamos. Si funciona, podríamos alimentar al doble de personas con la misma cantidad de tierra. Ryan cree que podemos tener el sistema de riego listo para la prueba completa el mes que viene». Jake asintió. Amy y su esposo Ryan formaban un buen equipo. Ella cultivaba nuevas plantas mientras él averiguaba cómo darles el agua que necesitaban. Su hija de 12 años, Katie, ya demostraba el mismo amor por el cultivo que sus padres. Hablando de Ryan, ¿dónde está hoy?, preguntó Jake. En el centro de procesamiento de agua con Katie. Le está ayudando a revisar los sistemas de filtración para su proyecto de ciencias. Amy se rió. Sabe más sobre el reciclaje del agua que la mayoría de los adultos. Jake observó a los niños jugar abajo y se sintió orgulloso. Katie y sus amigos representaban algo especial. Eran la primera generación nacida en Nuevo Edén. Nunca habían visto la Tierra ni ningún otro mundo. Este lugar tranquilo era todo lo que conocían. Crecieron pensando que así era la vida siempre. Segura, feliz y llena de posibilidades. La colonia había comenzado pequeña, con tan solo 500 valientes familias. Vinieron buscando una vida sencilla lejos de las abarrotadas ciudades de la Tierra y de las antiguas colonias. Nuevo Edén les ofreció espacio para crecer y construir algo nuevo. El planeta tenía aire limpio, agua dulce y un suelo donde podía crecer casi cualquier cosa con un poco de ayuda. Los primeros años fueron duros. Todo tuvo que construirse desde cero. Los colonos trabajaron juntos para limpiar el terreno, construir casas y plantar los primeros cultivos. Muchas noches se acostaban cansados y doloridos, pero nunca se rindieron. Sabían que estaban construyendo algo importante. Ahora la colonia tenía 3 ciudades principales y docenas de pueblos más pequeños. Las granjas producían suficiente comida para alimentar a todos, y sobraba para comerciar con otros mundos. Los centros de investigación habían desarrollado nuevas formas de cultivar y agua potable que ayudan a las personas en todo el espacio humano. Nuevo Edén se había convertido exactamente en lo que sus fundadores querían, un mundo pacífico donde las familias pudieran vivir y crecer. Jake salió del mirador y caminó por el centro de la colonia. La gente sonreía y lo saludaba al pasar. La señora Ellen García estaba abriendo su panadería. El olor a pan recién hecho llenaba la calle. El señor Tony Adams cargaba verduras en su camioneta para llevarlas al mercado. Todos tenían trabajo, pero nadie parecía estresado ni preocupado. El único que parecía preocupado era Danny Torres. El exoficial militar dirigía la fuerza de seguridad de la colonia, pero no había mucha seguridad de la que preocuparse. En New Eden no había delincuencia ni enemigos. El pequeño equipo de seguridad pasaba la mayor parte del tiempo ayudando con emergencias como tuberías de agua rotas o excursionistas perdidos. Jake encontró a Danny en la oficina de seguridad, mirando informes en la pantalla de su computadora. El hombre musculoso de cabello canoso siempre mantenía su uniforme limpio y planchado, aunque rara vez necesitaba usarlo para algo importante. «Buenos días, Danny». «¿Todo en silencio?», preguntó Jake. Danny levantó la vista y frunció ligeramente el ceño. «Demasiado silencio, si quieres saber mi opinión. No hemos actualizado nuestros sistemas de emergencia en 2 años. Los generadores de escudos son viejos y solo tenemos escáneres básicos que vigilan el espacio alrededor del planeta. Danny, ya hemos hablado de esto antes. ¿Quién querría atacarnos? Somos granjeros, no soldados. No tenemos enemigos.
Precisamente por eso debemos estar preparados. Danny dijo, nadie espera problemas hasta que aparecen. Jake le dio una palmadita en el hombro a su amigo. Sé que tienes buenas intenciones, pero mira a tu alrededor. Nuestros mayores problemas son las enfermedades de los cultivos y los equipos averiados. No necesitamos naves de guerra ni armas. Necesitamos tractores y tuberías de riego. Danny guardó sus informes y se puso de pie. Espero que tengas razón, Jake. De verdad. Pero he visto lo que pasa cuando la gente buena no está preparada para los malos tiempos. Mientras tanto, al otro lado de la galaxia, el príncipe de la guerra Skak estudiaba los mapas estelares en su cámara de mando. La enorme criatura reptil medía 2,4 metros de altura y estaba cubierta de escamas verde oscuro. Sus ojos amarillos. Ned. La lista de mundos que su imperio había descubierto recientemente. El imperio Hegemony llevaba siglos expandiéndose. Conquistaron mundo tras mundo, tomando todo lo que querían y destruyendo todo lo que se interponía en su camino. Otras especies no eran más que animales para ellos. Algunos animales eran útiles como esclavos. Otros eran solo plagas que debían ser eliminadas. Las últimas órdenes de Skax fueron simples: probar las nuevas armas de bombardeo de plasma en un objetivo pequeño. Los científicos querían comprobar el funcionamiento de sus diseños mejorados contra un asentamiento real. Necesitaban un lugar con suficientes edificios y gente para obtener buenos datos de prueba, pero no lo suficientemente importante como para importar si algo salía mal. Su ayudante, un joven zalfariano llamado Courx, señaló: una de las cartas estelares. Este mundo podría funcionar. Príncipe de la guerra. Los humanos lo llaman Nuevo Edén. 50.000 habitantes. Defensas mínimas lejos de sus principales territorios. Skax estudió la información. Humanos. Los recuerdo. Aparecieron hace unos siglos y construyeron algunas colonias. No hay ejército de verdad. ¿Qué hacen en este mundo? Principalmente agricultura. Cultivan alimentos y realizan investigaciones. Nuestros exploradores no reportan armas ni naves significativas. Perfecto. Skax tomó una decisión rápidamente. Preparen 3 dreadnoughts para la partida. Probaremos las nuevas armas y luego pasaremos a objetivos más importantes. Archiven esto como una operación de limpieza rutinaria. De vuelta en Nuevo Edén, Katie Richards terminó de ayudar a su padre a revisar los sistemas de agua y salió corriendo a jugar con sus amigos. Los niños jugaban a un juego que habían inventado llamado Exploradores Espaciales, donde fingían descubrir nuevos mundos y conocer alienígenas amigables. En su juego, todos siempre trabajaban juntos y compartían sus descubrimientos. La DRA. Katie no tenía forma de saber que alienígenas de verdad ya habían descubierto su mundo. No podía imaginar que algunas criaturas del universo la vieran. Familiares y amigos no eran más que objetivos para pruebas de armas. La niña de 12 años reía y jugaba bajo el cálido sol. Rodeada del amor y la seguridad que Jake Morrison y los demás colonos habían dedicado décadas a construir, el apacible jardín de Nuevo Edén continuó su tranquila existencia, sin saber que su destrucción ya había sido planeada por criaturas que veían la belleza y la inocencia como nada más que una oportunidad para probar sus armas. 3 semanas después, Katie Richards ayudaba a su madre a plantar nuevas semillas de flores en el jardín de la colonia cuando el cielo cambió. La mañana había sido perfecta como cualquier otro día en Nuevo Edén. El sol calentaba, el aire era limpio y los pájaros cantaban en los árboles cercanos. A Katie le encantaban estos momentos con su madre, aprendiendo sobre diferentes plantas y cómo hacerlas crecer. Amy Richard le enseñó a su hija a hacer pequeños agujeros en la tierra para las semillas. Recuerda, Katie, que las plantas necesitan el espacio adecuado para crecer fuertes. Si están demasiado juntas, luchan por la luz solar. Si están demasiado separadas, no pueden protegerse mutuamente de las tormentas. Katie asintió con seriedad mientras colocaba cada semilla con cuidado. Quería ser botanista como su madre de mayor. Tal vez descubriría nuevos tipos de flores que podrían crecer aún mejor en Nuevo Edén. Tenía tantos sueños para el futuro. Los sensores del centro de la colonia empezaron a hacer ruido. Danny Torres estaba en su oficina cuando sonaron las primeras alarmas. Los sistemas de detección habían detectado algo grande acercándose desde el espacio. 3 objetos grandes se dirigían a Nuevo Edén rápidamente. Todavía estaban demasiado lejos para que los viejos escáneres obtuvieran imágenes claras, pero definitivamente eran naves de algún tipo. El corazón de Danny empezó a latir más rápido.
En todos sus años al frente de la seguridad de la colonia, nunca había sucedido algo así. Las naves no visitaban Nuevo Edén sin enviar mensajes primero. La colonia estaba demasiado lejos de las rutas espaciales principales para visitantes aleatorios. Corrió al centro de comunicaciones y empezó a enviar señales a las naves que se acercaban. Naves desconocidas, aquí el control de la colonia Nuevo Edén. Por favor, identifíquense y expongan sus intenciones. Damos la bienvenida a los visitantes pacíficos a nuestro mundo. Las naves no respondieron. Danny lo intentó de nuevo usando diferentes frecuencias de radio e idiomas. Seguía sin obtener respuesta. Los tres objetos seguían acercándose. Ahora los escáneres podían ver que eran enormes, mucho más grandes que cualquier nave humana que Danny hubiera visto jamás. También tenían una forma incorrecta, como si no existiera en ninguna base de datos que él conociera. Jake Morrison llegó al centro de seguridad, respirando con dificultad por la carrera. Danny, ¿qué pasa? La gente empieza a hacer preguntas sobre las alarmas. 3 naves grandes se acercan rápidamente. No responden a nuestras llamadas. Los dedos de Danny se movieron rápidamente sobre sus controles, probando todo lo que se le ocurrió. Jake, creo que deberíamos activar los protocolos de emergencia. ¿Estás seguro? Quizás solo tengan problemas de comunicación. No queremos asustar a la gente por nada. Danny miró a su amigo con ojos serios. Jake, mi instinto me dice que algo anda muy mal aquí. Estas naves son de diseño militar. Nadie construye naves tan grandes para fines pacíficos. Antes de que Jake pudiera responder, las 3 naves descendieron de un avión que viaja más rápido que la luz justo sobre Nuevo Edén. Eran enormes naves negras, cubiertas de ángulos agudos y puertos de armas. Colgaban en el cielo como oscuras nubes de tormenta, bloqueando el sol en algunas zonas. La gente de toda la colonia dejó de hacer lo que estaba haciendo y miró al cielo. Los niños señalaron las extrañas naves y preguntaron a sus padres qué eran. Los adultos sintieron un miedo gélido crecer en sus estómagos, aunque no entendían por qué. Amy Richards agarró la mano de Katie y la jaló hacia su casa. Algo se sentía terriblemente mal en esas naves. Parecían peligrosas y malvadas, no como las amigables naves de exploración que Katie había imaginado en sus juegos. Un punto en el centro de la colonia. Jake Morrison tomó una decisión. Activó el sistema de comunicación público y habló con todos en Nuevo Edén. Atención a todos los colonos. Les habla el administrador Morrison. Tenemos visitantes del espacio que aún no han respondido a nuestras comunicaciones. Como medida de seguridad, por favor, diríjanse al refugio de emergencia más cercano y esperen nuevas instrucciones. Probablemente sea solo un malentendido, pero debemos ser cautelosos. En lo alto de la colonia, el príncipe de la guerra Skaggs, de pie en la cubierta de mando de su nave insignia, observaba el asentamiento humano a través de las pantallas. Las pequeñas ciudades y granjas parecían pacíficas e indefensas, justo lo que requerían sus pruebas de armas. Comiencen el bombardeo, ordenó. Primero apunten a las zonas civiles. Quiero ver qué tan bien funcionan nuestros nuevos cañones de plasma contra sus edificios y centros de población. El primer rayo de energía impactó en el edificio principal de la escuela. La estructura desapareció en un destello de luz brillante y gas sobrecalentado donde cientos de niños habían estado aprendiendo minutos antes. Solo quedó un cráter humeante. Amy Richards empujaba a Katie hacia su refugio en el sótano cuando la segunda oleada de ataques golpeó el distrito residencial. La casa de sus vecinos desapareció en una explosión de llamas y escombros. Amy sintió el calor que los envolvía mientras empujaba a su hija por la puerta del refugio. «Mamá, ¿qué pasa?» Katie lloró mientras el suelo temblaba por más explosiones. «No lo sé, cariño. Quédate abajo y no mires afuera». Amy abrazó a su hija con fuerza mientras el refugio se cerraba. Las paredes se sacudieron por los impactos sobre ellas. Los ataques llegaron sin previo aviso ni exigencias. Los extraterrestres no intentaban conquistar Nuevo Edén ni robarle nada. Simplemente estaban destruyendo todo lo que veían. Las cúpulas agrícolas explotaron una a una. Los centros de investigación ardieron. Las plantas de tratamiento de agua que Ryan Richards había perfeccionado durante años se convirtieron en metal retorcido en segundos. Danny Torres corrió por las calles de la colonia mientras los edificios se derrumbaban a su alrededor. Tenía que llegar a la red principal de comunicaciones antes de que fuera destruida. La humanidad necesitaba saber qué estaba pasando allí. Había que advertir a las demás colonias. Encontró a un grupo de niños escondidos detrás de un vehículo volcado y los agarró.
Vengan conmigo. Hay un refugio profundo cerca del centro de comunicaciones. Los niños aterrorizados lo siguieron mientras los guiaba a través del caos. Ryan Richards estaba en la planta procesadora de agua cuando comenzó el ataque. Intentó llamar a su esposa e hija, pero las líneas de comunicación ya estaban caídas. Echó a correr hacia su casa, pero un rayo de energía impactó en el edificio contiguo. La explosión lo arrojó contra una pared y todo se volvió negro. Katie oyó a su madre llorar en el refugio mientras las explosiones se hacían más fuertes y cercanas. Katie, escúchame atentamente. Si me pasa algo, encuentra al señor Torres y haz todo lo que te diga. Prométemelo. No te va a pasar nada, mamá. Papá vendrá a buscarnos pronto. Amy Richards lo sabía mejor. Podía oír la destrucción sistemática que ocurría sobre ellos. No se trataba de violencia aleatoria. Alguien intentaba matar deliberadamente a todos en Nuevo Edén. Abrazó a su hija con más fuerza y rezó para que Danny Torres tuviera mejor suerte que ellos. Danny llegó al centro de comunicaciones justo cuando el edificio empezaba a derrumbarse. Tomó el transmisor de emergencia y empezó a transmitir en todas las frecuencias humanas. Esta es la colonia Nuevo Edén. Estamos siendo atacados por fuerzas alienígenas. 3 grandes naves de guerra están destruyendo nuestro asentamiento. Dispararon sin previo aviso. No somos un objetivo militar. Están matando civiles. Alguien tiene que saber qué pasó aquí. Logró subir el vídeo de las cámaras de seguridad antes de que el transmisor fuera destruido. Lo último que vio fue un rayo de energía dirigiéndose directamente hacia él. Se arrojó tras una barrera de hormigón y sintió que el mundo explotaba a su alrededor. El bombardeo continuó durante 3 horas. Cuando finalmente cesó, Nuevo Edén había desaparecido. Las hermosas granjas eran páramos en llamas. Las ciudades eran montones de escombros. Los centros de investigación que habían prometido ayudar a alimentar la galaxia eran átomos dispersos en el viento. Dot. El príncipe de la guerra Skak estudió los informes de daños y asintió con satisfacción. Excel. Resultados. Las nuevas armas funcionaron mejor de lo esperado. Destrucción total lograda con un gasto mínimo de energía. ¿Y los supervivientes?, preguntó su ayudante Courx. Irrelevante. Esta era una prueba de armas, no una operación militar. Presenta el informe y pon rumbo a nuestro próximo objetivo. En las profundidades de los pocos refugios de emergencia que sobrevivieron, 17 personas esperaban en la oscuridad. Katie Richards lloraba en voz baja por sus padres, que nunca volverían a casa. Danny Torres contó a los supervivientes e intentó averiguar cómo mantenerlos con vida hasta que llegara el rescate. 50.000 personas habían vivido en Nuevo Edén esa mañana. Ahora solo quedaban 17. Los extraterrestres que los destruyeron ya se dirigían a su próximo objetivo. Habiendo dedicado menos tiempo a pensar en la destrucción de un mundo entero de lo que los humanos podrían dedicar a elegir qué desayunar. El mensaje que Danny Torres murió enviando tardaría 3 semanas en llegar a la colonia humana más cercana. Cuando lo hiciera, todo cambiaría para siempre. 3 semanas después de la muerte de Nuevo Edén, la señal de emergencia llegó a la Tierra. El mensaje viajó por el espacio a la velocidad de la luz, llevando las últimas palabras de Danny Torres en el vídeo por el que había muerto. Cuando llegó al centro de comunicaciones del sistema Soul, el técnico de turno pensó que se trataba de algún error. El teniente Ben Clark llevaba 5 años monitoreando las comunicaciones espaciales. Nunca había recibido algo así. Las señales de emergencia solían indicar fallos en los equipos o problemas médicos en colonias lejanas. No solían contener imágenes de mundos enteros destruidos por extraterrestres. Ben reprodujo el mensaje 3 veces antes de creer lo que veía. El vídeo mostraba granjas y ciudades pacíficas siendo vaporizadas sistemáticamente por naves de guerra desconocidas. Mostraba niños corriendo aterrorizados. Mostraba familias asesinadas sin motivo alguno. Dot. Le temblaban las manos mientras reenviaba el mensaje a su oficial al mando, luego al Comando Central de la Tierra, y luego a todas las autoridades humanas que se le ocurrían. En menos de 1 hora, la grabación estaba siendo vista por todos los líderes gubernamentales del espacio humano. La presidenta Lisa Conway estaba desayunando con su familia cuando su comunicador de emergencias empezó a vibrar. Había sido presidenta de la Unión Colonial Humana durante 6 años, y las emergencias eran parte de su trabajo. Pero cuando vio las imágenes de Nuevo Edén, se olvidó de ser presidenta. Se olvidó de la política, la diplomacia y la cautela. Vio familias asesinadas. Vio niños morir.
Vio un mundo entero en paz, destruido por criaturas que parecían disfrutar matando. Lisa Conway tenía 2 hijos. ¡Ay! Cuando vio a Katie Richards llorando en el refugio por sus padres muertos, sintió que algo se le rompía en el pecho. Al ver al extraterrestre destruyendo sistemáticamente escuelas y hospitales, sintió una rabia que la sorprendió por su intensidad. Convocó una sesión de emergencia del Parlamento colonial para ese mismo día. Representantes de todos los mundos humanos dejaron lo que estaban haciendo y vinieron a la Tierra tan rápido como sus naves los permitieron. Las imágenes de Nuevo Edén se proyectaron en el gran salón de actos y 200 líderes de la humanidad presenciaron la escena en un silencio absoluto. Cuando el vídeo terminó, nadie habló durante casi 5 minutos. Finalmente, el representante Carl Johnson, de las colonias Titán, se puso de pie. ¿Cuántas personas vivían en Nuevo Edén? 50,000, Conway respondió en voz baja. ¿Cuántos sobrevivientes? Aún no lo sabemos. Enviaremos naves de rescate de inmediato. Johnson asintió lentamente. ¿Y qué vamos a hacer con los extraterrestres que hicieron esto? La presidenta Conway miró a su alrededor en el salón de actos. Vio la misma expresión en todos los rostros: conmoción, horror y una ira creciente. Eran buenas personas que habían dedicado sus carreras a construir colonias pacíficas y a mantener relaciones amistosas entre mundos. Nunca habían querido lastimar a nadie, pero alguien los lastimó primero. Alguien había asesinado a 50,000 personas inocentes, sin ninguna razón más que crueldad. Vamos a movilizar todas las naves, todas las armas y todos los soldados en el espacio humano. Conway dijo: vamos a encontrar a estos extraterrestres y hacerles pagar por lo que hicieron. La votación fue unánime. Todos los representantes acordaron poner los recursos de su mundo a disposición de los militares. Cada colonia contribuiría con naves, soldados y suministros. La humanidad iba a la guerra. El almirante Alex Carter recibió sus órdenes esa misma noche. El hombre alto de cabello plateado había comandado la flota de defensa humana durante 8 años, pero nunca había visto órdenes como estas. Se le otorgó autoridad ilimitada para movilizar toda la fuerza militar de la humanidad. Cada nave, cada arma, cada proyecto secreto estaba ahora bajo su mando. Carter siempre había sabido que los humanos eran capaces de cosas terribles cuando estaban enojados. Había estudiado la historia de las guerras de la Tierra y había visto lo que las personas podían hacerse entre sí cuando se sentían amenazadas. Pero nunca antes había visto a toda su especie unida por un solo propósito. Los astilleros que habían estado construyendo. Las naves Argo y de exploración se dedicaron repentinamente a la producción militar. Los laboratorios de investigación que desarrollaban nuevas técnicas agrícolas comenzaron a trabajar en armas. Los obreros que fabricaban maquinaria agrícola comenzaron a fabricar municiones. Lo que los extraterrestres no entendían era que los humanos no habían construido flotas militares masivas porque habían decidido no hacerlo. La capacidad industrial capaz de terraformar un mundo entero en 10 años también podía construir 1000 naves de guerra en 6 meses. El mismo genio de la ingeniería que creó los sistemas de agua de Nuevo Edén podía diseñar armas que harían que los extraterrestres desearan no haber nacido. La DRA. Nicole Webb fue llamada de su retiro y se le dio acceso a instalaciones de investigación con las que solo había soñado. La pequeña mujer de cabello gris había pasado 30 años desarrollando armas teóricas que eran demasiado peligrosas para construirlas. Ahora el gobierno quería que todas se construyeran lo antes posible. ¿Está seguro de esto?, le preguntó al almirante Carter durante su primera reunión. Algunas de estas armas podrían destruir planetas enteros. Los extraterrestres destruyeron Nuevo Edén. Carter respondió: mataron a 50.000 inocentes, incluyendo niños. Lo hicieron por diversión. Sí, estoy seguro. Mientras tanto, las naves de rescate llegaron a lo que quedaba de Nuevo Edén. El capitán Joe Martínez comandó la primera nave que aterrizó en el mundo devastado. Era un hombre duro que ya había estado en combate, pero nada lo había preparado para lo que encontró. Todo el planeta parecía haber sido diseñado por alguien que odiaba la vida. Las ciudades eran cráteres. Las granjas eran campos de ceniza venenosa. Las escuelas y los hospitales habían sido atacados específicamente y completamente destruidos. Tardaron 6 horas en encontrar los refugios de emergencia donde se escondían los 17 supervivientes. Cuando el equipo de Martínez abrió el primer refugio, encontraron a 8 niños y 3 adultos aterrorizados. El segundo refugio albergaba a 6 personas más, entre ellas Katie Richards y un Danny Torres gravemente herido. Katie era la tercera en entrar, pero parecía mucho mayor.
La alegre niña que había plantado flores con su madre ya no estaba. En su lugar había alguien que había visto demasiada maldad para su edad. Mataron a mis padres sin motivo alguno, le dijo al capitán Martínez. Mataron a todos sin motivo alguno. Ni siquiera nos pidieron que nos rindiéramos ni que les diésemos nada. Simplemente empezaron a disparar. Martínez se arrodilló para poder mirar a Katie a los ojos. Les haremos pagar por lo que hicieron. Te lo prometo. Katie asintió con seriedad. Bien. No pueden permitir que les hagan esto a otros niños. Las palabras de la niña fueron grabadas y enviadas a la Tierra, junto con el testimonio de los demás supervivientes. Cuando los humanos de toda la galaxia escucharon a Katie Richards hablar sobre el asesinato de sus padres, su ira se intensificó y se concentró más. Dani Torres sobrevivió lo suficiente para dar un informe completo del ataque. Describió las naves alienígenas y su destrucción sistemática de objetivos civiles. Explicó que no hubo ninguna advertencia ni exigencia. Los alienígenas simplemente llegaron y empezaron a matar. Nos trataron como insectos, dijo Torres. Antes de que los equipos médicos lo llevaran a cirugía. Como si nuestras vidas no significaran nada. Sus palabras se extendieron por el espacio humano, junto con el testimonio de Katie. Cada humano que las escuchó sintió la misma rabia fría creciendo en sus corazones a lo largo de la galaxia. El príncipe de la guerra Skaz recibió informes de que las alimañas del mundo destruido emitían ruidos amenazantes. Sus oficiales de inteligencia le informaron que los humanos estaban movilizando sus fuerzas militares y haciendo declaraciones furiosas sobre venganza. Skaz se rió al oír esto. ¡Que vengan! Los destruiremos como destruimos su pequeño mundo agrícola. Estos animales no entienden lo que es el verdadero poder militar. Su ayudante Courx no estaba tan seguro. Príncipe de la guerra, nuestros exploradores informan que los humanos tienen más naves de las que estimamos inicialmente. Parece que están construyendo más muy rápido. Los números no importan cuando tu enemigo es débil, respondió Skaz. Estas criaturas viven en granjas y construyen jardines. Probablemente piensan que la guerra es una especie de juego. Cuando vean lo que los verdaderos soldados pueden hacer, volverán corriendo a sus guaridas y se esconderán. Pero incluso mientras Skaz desestimaba la amenaza humana, las redes de inteligencia de su imperio comenzaban a reportar información inquietante. Los humanos no solo construían naves de guerra comunes. Construían cosas que no se ajustaban a ninguna tecnología conocida. Trabajaban con una velocidad y concentración que sugerían que sabían exactamente lo que hacían. Por primera vez en siglos, el imperio Hegemony estaba a punto de enfrentarse a un enemigo más fuerte que ellos. Simplemente aún no lo sabían. 6 meses después del incendio de Nuevo Edén, la flota humana abandonó el hiperespacio en el límite del territorio de la hegemonía. Los alienígenas esperaban quizás unas pocas docenas de naves que transportaban granjeros furiosos con rifles de caza. Lo que emergió de la oscuridad entre las estrellas fue algo inexistente. Como nunca antes en la historia galáctica. El almirante Alex Carter se encontraba en el puente de su nave insignia y observaba la pantalla táctica que mostraba su flota. 2.300 naves de guerra se extendían por el espacio en perfecta formación. Cada nave llevaba el nombre de alguien que había muerto en Nuevo Edén. Su propia nave insignia se llamaba Amy Richards. Tras el punto madre de Katie, detrás de la flota de batalla principal, venían 500 naves de transporte cargadas con naves de ataque más pequeñas y lanchas de desembarco. Las naves de apoyo llevaban suficientes suministros para luchar durante años si fuera necesario. Las naves médicas estaban listas para atender tanto a los heridos humanos como a los prisioneros alienígenas. Los humanos lo tenían todo planeado. Carter nunca había visto algo igual en sus 30 años de servicio militar. Cada mundo humano había contribuido con algo a esta flota. Las colonias agrícolas habían enviado sus naves de carga convertidas en transportes de tropas. Los mundos mineros habían proporcionado materiales para municiones. Las estaciones de investigación les habían proporcionado armas que la mayoría creía imposibles. Todas las naves informan. Listos para las operaciones de combate, anunció su oficial de comunicaciones. La flota espera sus órdenes, señor. Carter abrió el canal a todas las naves de la flota. 2 millones de soldados y marineros humanos escucharon sus palabras. Hoy comenzamos la misión que definirá el lugar de la humanidad en esta galaxia. No estamos aquí como conquistadores. Estamos aquí como defensores de la vida inocente. Los alienígenas que destruyeron Nuevo Edén aprenderán que asesinar niños tiene consecuencias. Las primeras naves de patrulla de la hegemonía aparecieron en los sensores 20 minutos después.
3 naves alienígenas se acercaron a la flota humana, probablemente esperando ahuyentar a un pequeño grupo de colonos asustados. Cuando sus sensores detectaron el verdadero tamaño de la armada humana, intentaron huir. No llegaron muy lejos. Doc, el comandante Tyler Nash, lideró el escuadrón furtivo que había estado esperando este momento. Sus naves usaban tecnología que los alienígenas nunca antes habían visto. Podían volverse completamente invisibles a los sensores y moverse por el espacio sin dejar rastro. El escuadrón de Nash rodeó a las naves de la hegemonía que huían como fantasmas. Los alienígenas nunca vieron venir los ataques. En un momento corrían para salvar sus vidas, y al siguiente sus naves eran cascos a la deriva con sus tripulaciones inconscientes por las armas de disrupción neuronal. Grupos de abordaje, avancen, ordenó Nash. Necesitamos prisioneros para interrogarlos, no cadáveres. Los marines humanos que abordaron las naves alienígenas se movieron con una eficiencia letal. Llevaban armaduras que podían detener las armas de energía alienígenas y rifles que disparaban munición diseñada específicamente para penetrar las defensas de Hegemony. Las tripulaciones alienígenas se rindieron en cuestión de minutos. Los prisioneros fueron llevados a las naves médicas, donde médicos humanos intentaron salvar a los heridos en el combate. Esto confundió mucho a los alienígenas. En su experiencia, los enemigos se mataban sin piedad. Nunca habían visto conquistadores que se esforzaran por mantener con vida a sus prisioneros de los alienígenas capturados. Los humanos aprendieron la ubicación de las principales bases militares y centros de suministro de Hegemony. También descubrieron que el príncipe de guerra Skax era considerado uno de los líderes militares más importantes del imperio y que comandaba la flota principal desde un sistema fuertemente fortificado llamado Nexus Prime. El almirante Carter estudió los informes de inteligencia y sonrió con tristeza. Avisen a la flota. Vamos a Nexus Prime. El ataque a la principal base militar de los Hegeman comenzó al amanecer, hora de Nexus Prime. Los alienígenas habían construido su fortaleza asumiendo que siempre contarían con tecnología y números superiores. Nunca se habían enfrentado a un enemigo que pudiera igualarlos en combate espacial. La flota humana llegó en 3 oleadas. La primera oleada consistió en naves que transportaban las armas experimentales de la doctora Nicole Webb. Estas naves disparaban torpedos de disrupción cuántica que atravesaban los escudos de energía de los alienígenas y destrozaban sus naves desde el interior. La segunda oleada utilizó armas de bombardeo cinético que aceleraban proyectiles metálicos a velocidades increíbles. Las naves alienígenas fueron diseñadas para detener armas de energía, pero no tenían defensa contra trozos de acero que se movían a velocidades relativistas. La tercera oleada consistió en los portanaves de asalto que lanzaron miles de naves de ataque más pequeñas. Estos cazas pululaban alrededor de las naves alienígenas supervivientes como avispas furiosas, demasiado pequeños y rápidos para apuntar con eficacia, pero lo suficientemente letales para naves mucho más grandes. Huellas de distorsión. Skax observó la destrucción de su flota desde la cubierta de mando de su nave insignia y sintió algo que nunca antes había experimentado. Miedo. Sus naves morían más rápido de lo que sus computadoras tácticas podían contarlas. Los humanos usaban armas y tácticas que no tenían sentido según todo lo que la hegemonía sabía sobre guerra. ¿Cómo lo hacen?, le preguntó a su oficial táctico. Su nave no debería poder penetrar nuestros escudos. No lo sé, príncipe de guerra. Sus armas parecen ignorar nuestras defensas por completo, y sus naves más pequeñas se mueven en patrones que nuestros sistemas de objetivos no pueden predecirlo. La nave insignia de Skax se estremeció al impactar su casco con armas humanas. La gran nave de guerra, que había conquistado docenas de mundos, estaba siendo destrozada por sus enemigos. Los descartó como granjeros inofensivos. Envíen un mensaje a todas las fuerzas de la hegemonía, ordenó. Retirada total. Nos reagruparemos en las bases secundarias y descubriremos cómo luchar contra estas criaturas. Pero no habría retirada ni reagrupamiento. Las naves furtivas del comandante Nash habían estado rastreando las rutas de escape de la flota alienígena durante horas. Cada vez que una nave de la hegemonía intentaba huir, se encontraba con naves de guerra humanas esperando una emboscada. La batalla por Nexus Prime duró 8 horas. Al terminar, la flota principal de la hegemonía había sido completamente destruida. Solo unas pocas naves sobrevivieron, y solo porque los humanos querían prisioneros para interrogar. La sargento Kate Morrison lideró el grupo de abordaje que capturó al mismísimo príncipe de la guerra Skax. Kate era la hija de Jake Morrison, aunque cambió su apellido al unirse al ejército. Estaba en la Tierra visitando a su abuela cuando Nuevo Edén fue destruido.
y se alistó de inmediato para luchar contra los alienígenas que asesinaron a su padre, Doc. Kate y sus marines atravesaron las defensas de la nave insignia como si fueran de papel. Los numerosos soldados intentaron luchar, pero las armas y tácticas humanas estaban siglos por delante de todo lo que entendían. El abordaje, que debería haber durado horas, terminó en 30 minutos. Encontró al príncipe de la guerra Skax en su cámara de mando. Intentaba destruir las computadoras de la nave antes de que los humanos pudieran capturarlas. Kate le disparó al alienígena, arrancándole el arma de las manos y apuntándole con su rifle a la cabeza. Príncipe de la guerra Skax, estás arrestado por genocidio y crímenes contra seres sintientes, dijo en el idioma del alienígena. Serás juzgado por el asesinato de 50.000 inocentes en Nuevo Edén. El gran guerrero alienígena, que había aterrorizado a docenas de mundos, se encontró mirando fijamente a una mujer humana que apenas le llegaba al hombro. Pero había algo en sus ojos que lo hizo retroceder. No puedes juzgarme, humano. Soy un príncipe guerrero del Imperio Hegemony. He conquistado más mundos de los que puedes contar. Kate sonrió, pero no era una expresión agradable. Y yo soy la sargento Kate Morrison de la Fuerza de Defensa Humana. Mi padre era Jake Morrison, el administrador de la colonia Nuevo Edén. Lo mataste junto con otras 49.999 personas inocentes. Ahora responderás por lo que hiciste. Mientras se llevaban a Skax atado, comenzó a comprender lo que su imperio había despertado. Estos humanos no eran colonos al azar jugando a la guerra. Eran soldados que habían pasado siglos perfeccionando el arte de matar. Y habían concentrado todo ese conocimiento en destruir a su pueblo. La noticia de la caída de Nexus Prime se extendió por la galaxia más rápido que la velocidad de la luz. Otros imperios alienígenas que habían estado observando el conflicto se dieron cuenta repentinamente de que el equilibrio de poder había cambiado para siempre. Los humanos no solo se defendían. Demostraban que ahora eran la fuerza militar más poderosa del espacio conocido. El almirante Carter recibía informes de todo el territorio de la hegemonía. Sus flotas restantes se rendían sin luchar. Sus colonias pedían protección a las fuerzas humanas. Su gobierno se derrumbaba mientras sus líderes intentaban huir o negociar acuerdos de paz por separado. La guerra que la hegemonía había comenzado destruyendo un pacífico mundo agrícola terminaba con la destrucción total de su imperio, y la humanidad apenas comenzaba a demostrar de que era capaz cuando alguien la enfurecía de verdad. La guerra que comenzó con el asesinato de Nuevo Edén terminó 18 meses después con el colapso total del imperio hegemonía. Lo que siguió no fue la brutal ocupación que otras especies esperaban, sino algo nunca antes visto. Anteriormente en la historia galáctica, una fuerza conquistadora que se preocupaba más por la justicia que por la venganza, el almirante Alex Carter se encontraba en el recién construido Palacio de Justicia del antiguo mundo capital de la hegemonía y observaba cómo el príncipe de guerra Skax era conducido a la sala del tribunal con correas. El gran guerrero alienígena que antaño comandaba flotas ahora se arrastraba como un viejo destrozado. El juicio llevaba 3 meses en marcha, y cada día se presentaban más pruebas de los crímenes que había cometido. El propio Palacio de Justicia era un símbolo de cómo la humanidad abordaba la victoria. En lugar de simplemente ejecutar a sus enemigos, habían construido un lugar donde la justicia se impartía con imparcialidad. Los jueces incluían humanos, pero también representantes de todas las especies que la hegemonía había oprimido durante siglos. La jueza Patricia Adams, exadministradora de la colonia que se había ofrecido voluntaria para supervisar los juicios por crímenes de guerra, leyó el veredicto final con una voz clara que se escuchó en toda la sala del tribunal y a través de toda la galaxia mediante transmisiones en vivo. Príncipe de guerra SCS, ha sido declarado culpable de genocidio, crímenes contra seres sensibles y el asesinato de 50.000 civiles inocentes en la colonia Nuevo Edén. También ha sido declarado culpable de crímenes similares contra el pueblo Bani, los refugiados Ioear y las colonias mineras del cinturón Nexus. Skax no dijo nada. El alienígena que una vez se rió de destruir mundos enteros ahora parecía comprender que sus acciones tenían consecuencias que nunca imaginó. El tribunal te condena a cadena perpetua sin posibilidad de liberación. Pasarás el resto de tu vida pensando en las personas inocentes que asesinaste para tu diversión. La sentencia se transmitió a todos los mundos del espacio humano y más allá. Otros imperios alienígenas observaron y aprendieron que la humanidad buscaría la justicia incluso cuando hubiera sido más fácil simplemente matar a sus enemigos. Así no era como se suponía que debía funcionar la conquista galáctica. Mientras continuaban los juicios, flotas humanas se extendieron por el antiguo territorio hegemónico para liberar a las poblaciones esclavizadas que encontraron. El capitán Joe Martínez, quien dirigió la misión de rescate a Nuevo Edén,
ahora comandaba un grupo de trabajo dedicado a liberar los campos de trabajo y las colonias penitenciarias que los alienígenas habían construido. Cada liberación se planificaba cuidadosamente para minimizar las bajas entre los prisioneros. Fuerzas humanas rodeaban las instalaciones, exigían la rendición y enviaban equipos médicos para atender a los supervivientes. Muchos de los seres rescatados habían sido esclavos durante generaciones y al principio no comprendieron que eran libres. Los Berlani eran una especie pacífica que había sido conquistada por los Igemani 200 años antes. Cuando las naves de Martínez llegaron a su mundo natal, encontraron una población reducida a trabajos forzados en las operaciones mineras. Los alienígenas los habían forzado a trabajar casi hasta la extinción. El anciano Bass, el superviviente de mayor edad entre los Berlani, se reunió con Martínez después de la liberación. Las manos de la anciana criatura temblaban mientras hablaba a través de un traductor. Durante todos nuestros años de esclavitud, soñamos con que alguien vendría a salvarnos, pero nunca imaginamos que nuestros rescatadores también reconstruirían nuestras ciudades y nos ayudarían a aprender a gobernarnos de nuevo. Martínez asintió respetuosamente. Eso es lo que los buenos vecinos hacen por los demás. La hegemonía ha desaparecido, pero eso no significa que tengas que estar solo en la galaxia. Escenas similares se repitieron en docenas de mundos mientras la humanidad demostraba que su objetivo no era reemplazar a la hegemonía como señores galácticos. Pero para asegurar que semejante imperio nunca volviera a surgir, la doctora Nicole Webb, cuyas armas experimentales habían hecho posible la victoria, ahora se encontraba liderando un proyecto de investigación muy diferente. En lugar de diseñar formas más eficientes de destruir flotas alienígenas, trabajaba en tecnologías para ayudar a reconstruir los mundos que la hegemonía había dañado. Es mucho más difícil construir que destruir, le dijo a su equipo de investigación. Pero también es mucho más satisfactorio. La misma capacidad industrial que había producido la flota de guerra humana ahora se centraba de nuevo en fines pacíficos. Las naves factoría que fabricaban municiones se reorientaron para producir suministros médicos para las poblaciones liberadas. Los astilleros que habían construido naves de guerra comenzaron a construir barcos hospitales y naves agrícolas. Pero la humanidad no había olvidado la lección que les enseñó Nuevo Edén. La galaxia era un lugar peligroso y las personas pacíficas necesitaban protectores. Katie Richards, que ahora tenía 15 años, se encontraba en el jardín conmemorativo del reconstruido Nuevo Edén y pensaba en cuánto había cambiado. El mundo lucía casi exactamente igual que antes del ataque, excepto por el monumento en el centro de la colonia principal. El monumento era un simple muro de piedra negra con 50.000 nombres grabados. Allí se recordaba a todos los que murieron en el ataque, desde sus padres, Amy y Ryan Richards, hasta los niños que jugaban en el patio de la escuela cuando cayeron las bombas. Danny Torres, que había sobrevivido. Tras recuperarse de sus heridas y convertirse en una especie de héroe, se paró junto a Katie mientras leían los nombres juntos. Su cabello estaba completamente canoso, pero sus ojos aún conservaban la misma determinación que había salvado 17 vidas durante el ataque. ¿Crees que volverá a suceder?, preguntó Katie. ¿Intentará alguien más herir a inocentes como la hegemonía? ¿Acaso Danny miró al cielo donde las naves de patrulla humanas vigilaban la colonia reconstruida? Quizás lo intenten, pero primero tendrán que pasar por nosotros. Y no somos la misma especie que éramos antes del Nuevo Edén. La presidenta Lisa Conway llegó a la ceremonia de dedicación del monumento junto con representantes de todos los mundos liberados. La mujer que había ordenado la transformación de la humanidad en una potencia militar galáctica habló ahora sobre sus responsabilidades como la especie más fuerte del espacio conocido. No buscamos este papel, dijo Conway a la multitud reunida. Nos convertimos en los protectores de la humanidad porque alguien nos obligó a elegir entre la debilidad y la fuerza. Elegimos la fuerza, pero elegimos usarla al servicio de la justicia en lugar de la conquista. El almirante Carter dio un paso al frente para develar la parte final del monumento. Una estatua de un niño humano extendiendo la mano hacia las estrellas. La inscripción en su base era sencilla pero contundente. Nunca más. Este monumento sirve como recordatorio de lo que perdimos y como promesa de lo que protegeremos. Carter dijo, cada nave humana que patrulla la galaxia lleva consigo esta promesa. Ningún mundo inocente sufrirá como sufrió Nuevo Edén. No mientras la humanidad tenga el poder de evitarlo. Katie Richards observó la ceremonia y sintió algo que no había experimentado desde la muerte de sus padres: esperanza en el futuro. La galaxia seguía siendo peligrosa, pero ya no estaba indefensa ante aquellos que rezaran en el punto justo. Al terminar la ceremonia y dispersarse la multitud,
Katie caminó por el jardín conmemorativo y leyó los nombres de sus padres una vez más. Luego, miró hacia las naves humanas visibles en el cielo y sonrió. Amy y Ryan Richards habían soñado con un mundo pacífico donde los niños pudieran crecer seguros y felices. Su hija vivía en una galaxia donde ese sueño ahora estaba protegido por la fuerza militar más poderosa del espacio conocido. Los extraterrestres que destruyeron Nuevo Edén pretendían probar sus armas en un objetivo insignificante. En cambio, despertaban algo que transformaría la galaxia para siempre. La humanidad había aprendido que, a veces, la paz solo podía mantenerse a través de la amenaza creíble de una fuerza abrumadora. La lección había sido costosa. 50.000 vidas inocentes, pero se había aprendido a fondo. Todas las especies de la galaxia comprendían ahora que la humanidad ofrecía amistad a quienes llegaban en paz y justicia despiadada a quienes dañaban a los inocentes. El jardín conmemorativo se sumió en el silencio al caer la noche sobre Nuevo Edén. Los nombres de los muertos brillaban suavemente con luz propia, un recordatorio de que su sacrificio no había sido olvidado y de que sus muertes tenían un significado. En la distancia, una nave de patrulla humana pasó sobre sus cabezas. Su presencia era a la vez consuelo y advertencia. La galaxia había aprendido que la crueldad tenía consecuencias, y la humanidad estaría allí para hacerlas cumplir. El jardín estaba en paz ahora, pero era una paz ganada con fuerza y defendida con vigilancia. Era exactamente por lo que la gente de Nuevo Edén había muerto, y perduraría mientras la humanidad recordara la lección que su sacrificio les había enseñado. Nunca más.